El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Llamamos al hermano José Fernando Vivas para la explicación de la parashá intermedio de Pesach. Cabot. Olam, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Te damos gracias, Señor, por este nuevo Shabbat, Señor. Por este Shabbat, Señor, donde conmemoramos, Señor, la Pascua, Señor, Pesaj. Y el Pesaj en ti, Yeshua. Te clamo, precioso Ruach, en el nombre de tu Hijo. Te clamo, Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua, que tu Ruach HaKodesh esté aquí, guiándome, dirigiendo mis pensamientos, mi mente, Señor. Te clamo, Padre, que me protejas, amado Yeshua, de todo mal, de toda cosa mala, bendito Dios, a toda nuestra congregación, Señor. Y me guíes, por favor, en la enseñanza de tu palabra, Señor. Bendícenme, bendícenos a todos, Señor. Y que esta enseñanza, Señor, sea de edificación, bendito Dios, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos grandemente, Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach y con acción de gracias, Señor. Amén, Señor. Nos cubrimos con tu preciosa sangre, Señor. Y reprendemos todo plan y toda obra del diablo, del enemigo, toda mentira. En el nombre de Yeshua HaMashiach, hollamos y pisoteamos al diablo. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Satanás no tiene ningún poder sobre nuestras vidas, sobre este tiempo, sobre esta enseñanza. En el nombre de Yeshua HaMashiach oramos y con acción de gracias. Amén. Bueno, como pudimos ver en las lecturas que nos correspondían el día de hoy, hoy tenemos la bendición de poder celebrar, y de celebrar, no conmemorar, recordar como nos lo mandaste, como nos mandó el Señor, la fiesta de Pesaj, de Pascua.
Entonces, pues el tema que me ha correspondido hoy es acerca de, pues, el intermedio de Pesaj, de la fiesta de Pascua. Pesaj en hebreo, Pascua en español. Donde esta palabra tiene una connotación gigante, excelsa, de unas magnitudes grandes, de pronto a veces no entendida en su plenitud o no vivida de pronto en su plenitud. Porque lo que el Eterno hizo a través de esta celebración, tanto en el Antiguo Testamento, en la sombra, como lo que hizo nuestro Adón Yeshua HaMashiach en el Brit Hadashah, en la sustancia, fue grandioso para nuestras vidas, para la vida de la humanidad, de la creación de Dios. Por eso sin poder celebrar, sin poder conmemorar este Pesaj, el ser humano no puede tener entrada a la presencia del Eterno. Sin creer en nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que fue el que celebró la Pascua en todo su aspecto y plenitud, y aquí lo vamos a ver lo voy a dividir en dos. No podemos tener la gran bendición de ser aceptos, perfectos, justificados, santificados para nuestro Padre. Necesitamos entender qué tan trágico fue el pecado, qué tan desafortunado fue el pecado, qué tan malo fue el pecado en toda su dimensión para la vida del ser humano. Tanto que en la santidad del Eterno, para la santidad del Eterno, nuestro Padre, no era posible ni pensarlo tan siquiera que nos pudiéramos acercar sin un procedimiento correcto, sin una ofrenda correcta, sin el sacrificio perfecto. Porque el pecado no tiene nada que ver con el eterno Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos muertos. Lo dice la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Elohim es vida. Y no había ninguna otra manera. No se podía concebir una forma de acercarnos al Padre o que el Padre nos pudiera mirar, sino es a través de ese acto de sacrificio que Yeshua celebró y sufrió por nosotros. Y esos son los dos aspectos en Mashiach. Él celebró la Pascua y la sufrió. Y ya para empezar a entrar en todo el desarrollo de la enseñanza, pues,
tenemos que remontarnos a la sombra, al primer pacto, a lo que pasó allá en la Torá, lo que pasó en el antiguo pacto, donde el pueblo de Israel era esclavo de Egipto, donde fue instituido el Pesaj de salvación de Egipto. Por eso leíamos Éxodo 12 y dice la palabra del Eterno en Éxodo 12:1. Habló el Eterno a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, en la tierra de Egipto estaban allá esclavos. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Era el principio. Aquí empiezan las cosas. Aquí comienza la salvación. Ahí comenzaba la salvación para toda la creación de Dios. Tendría que ser el principio. Sin este Pesaj, sin Pesaj, no podía haber toda la bendición de Dios. No se podía desarrollar nada del plan de Dios para nuestras vidas. Sin Pesaj. Lo primero que tenemos que hacer, creer en la Pascua, en el Pesaj y en el Pesaj que Yeshua celebró. Para los antiguos que no alcanzaron a conocer a Yeshua, que lo vieron, que sabían que existía, que tuvieron la revelación de él, este rito era el primer paso. Por eso dice el Señor, será el principio de los meses para vosotros, porque en este mes se celebraba la Pascua. 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. El animal 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año. 6, si lo guardaréis hasta qué día? Hoy 14 de Nisan de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en el poste, en los 2 postes y en el dintel de las casas en el que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, dice el 11. Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Adonai. Allá. La sombra de la sustancia. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Adonai. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y Pascua, y pasaré
Passover en inglés, un término, una raíz. Bueno, una raíz no como lo traducen. Pasar por alto. Y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Porque no podemos, ni se podía olvidar lo que nuestro Adón Yeshua hizo. Allá, vuelvo y digo, era sombra, pero se estaba refiriendo el Señor obviamente a la sustancia. La sombra no puede ser nada sin la sustancia. Tenemos que recordarlo siempre. Y la sangre os será por señal, donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré. Eso es lo que ha permitido nuestro Adón Yeshua HaMashiach cuando creemos en Él. Cuando nos arrepentimos, obviamente, confesamos nuestros pecados y lo aceptamos a Yeshua como nuestro Señor y Salvador. Cuando empezamos a conocer ese amor precioso que Él ha dado. Hemos estudiado muchas veces el rito anterior. Y nos da visos. Y nos da una información muy grande, perdón, no visos, una información muy grande de lo que el Eterno tiene. Pero no era perfecto. No podía ser perfecto. Porque allí se estaban santificando cosas materiales, terrenales. Lo dice la palabra de Dios en hebreo. Mas la Pascua que celebró Yeshua estaba santificando las cosas celestiales. Y leíamos en Isaías 53. Angustiado Él. Ojalá podamos tener y le pidamos al Señor esa revelación. Porque a veces vemos las letras, pero hoy tenemos muchas ayudas y gracias al Eterno por la recreación en las películas, porque nos hacen, las que están guiadas por el Ruach HaKodesh, nos hacen vivir y sentir lo que nuestro Adón Yeshua HaMashiach tuvo que vivir por nosotros. Para hacernos aceptos al Padre. Angustiado Él, ¿quién? Nuestro Adón amado, precioso Cordero Yeshua. Angustiado, realmente estaba angustiado. Imagínate el momento en que más angustiado has estado. Es una muestra de lo angustiado que podía haber estado nuestro amado Yeshua. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. No. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Qué hizo? A pesar de tener semejante carga de presión, enmudeció y no abrió su boca.
Mateo 26:36. Esta copa tan difícil que tuvo que beber Yeshua. Entonces llegó Yeshua con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. No podía solo. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esto no es mentira, hermanos. No por ser él haberse despojado, por ser hijo de Dios, estuvo al margen de sufrir esta desesperación. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Yeshua les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: miren lo que tiene que decir, cómo será el momento para que él dijera esto. Padre mío, si es posible, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Tal era la angustia de nuestro amado, que tuvo que ir a orar y pedirle al Padre, a su Padre, que lo ayudara. Eso estamos recordando hoy en Pesaj. Y cada momento que podamos. La tristeza que tuvo que sufrir Yeshua por nosotros. Y fue crucificado. La palabra pasa, la palabra lo relata de una manera tan rápida, y fue crucificado. Con todo lo que implicaba llevarlo, alguien le ayudó a cargar la cruz. Llevando su cruz, acostado en ese madero, clavadas sus manos con clavos infames y sus pies clavados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Levantado, izado en esa cruz, colgado, resistiendo todo el peso de su cuerpo, así afligido. Y ordenaron quebrarle los pies a todos, porque ya era la hora cercana a la celebración, a la preparación de la Pascua. Y no podía estar en ese Pesaj. Le dijeron los discípulos, los judíos, que no estuviera, por favor, le pidieron a Caifás, que por favor, a Pilato, que no estuvieran esos cuerpos ahí porque iban a celebrar la Pascua. Que le quebraran las piernas para que murieran ya. Y efectivamente, a sus dos acompañantes malhechores les quebraron las piernas para que murieran. Y cuando fueron a quebrarles las piernas, no fue así. Ya estaba muerto.
para que se cumpliera lo que está dicho en la palabra de Dios, que ni uno de sus huesos fue roto. Y para verificar, uno de los soldados metió una lanza, le metió una lanza, no una puñalada, no un puñal, no, una lanza en su costado, y salió agua y sangre. Ahí se estaba celebrando. Si se pudiera celebrar algo, se estaba cumpliendo, no podíamos usar ese término. Ahí se estaba haciendo efectiva el precio que le tocó pagar por nuestro pecado. Murió. Y le permitieron a José de Arimatea, que era uno de los del concilio, temerón, varón justo, reclamar el cuerpo y poderlo llevar a un sepulcro que estaba nuevo. Y allí lo pusieron. Y era necesario, porque las cosas terrenales, con la sangre de los machos cabríos, se limpiaban. Pero las cosas celestiales, con mayor sacrificio, debían de ser hechas santas. Y adicional, nosotros ser perfeccionados. Para poder tener la bendición y el gran amor y la gran delicia, el gran shalom de estar con nuestro Padre y poder entrar confiadamente al lugar santísimo. Y el velo fue roto y se dividió. Y tenemos un camino libre. Acercaos pues confiadamente al trono de gracia. Para esto, por nosotros. Hizo esto nuestro don Yeshua. Ojalá el Eterno nos dé la revelación de pronto, si Él ve que es necesario, de este acto de cumplimiento de la palabra de Dios. Murió y resucitó. Pero nuestro tema es hoy la muerte de Yeshua. El tema no, Pesaj, el Pesaj. La santificación de las cosas celestiales. Y ese es uno de los aspectos que les comentaba de los objetivos que había cumplido el Pesaj que Yeshua hizo. Dos, uno, dos. Sí. Y ese es uno de los dos objetivos que les hablaba ahorita. Esa parte tan
violenta y desastrosa que tuvo que vivir nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Pero hubo otra que también él quiso celebrar antes de que pasara esta. Y no por ser antes, no quería ser que, no tenía que ser la primera, no, sino que era la que iba, la que el Eterno, la que Yeshua quería también enseñarnos y enseñarles a sus discípulos. Y fue la cena, la conocemos por la cena del Señor. Y la palabra habla que el Señor dice: he querido comer esa Pascua con ustedes. Anhelo comer esa Pascua con ustedes. Y está en Lucas 22. (22:7). Llegó el día de los panes sin levadura, las mismas fechas, en la cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua, el rito judío. Y Yeshua envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Esta, piensa uno, debería ser después de la crucifixión, cuando Él resucitara, ¿no? No, porque tiene un componente que no lo permitía. Porque Él dice, más adelante ya lo vamos a ver, cómo la celebrará. 8. Y Yeshua envió a Pedro y a Juan, de Lucas 22, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decidle al padre de familia de esta casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Pesaj. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y miren este versículo 15. Miren esta alegría de Yeshua. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros este Pesaj? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros este Pesaj? Antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Estamos escuchando? Porque os digo que no la comeré más, esa Pascua. No la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Va a haber un cumplimiento en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo:
Miren por qué tenía que suceder esto. Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. 20. Miren esto. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto, no el antiguo, que era imperfecto. Porque se estaban hablando de cosas terrenales, que así lo quiso el Eterno. Pero ahora aquí el Eterno está hablando de las cosas celestiales. No está hablando de la sombra, está hablando de la sustancia, de la realidad. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué? Que por vosotros es derramada. Purificación y el objetivo de la salvación. Purificación y salvación. Devolvámonos al 15. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Cuánto lo he anhelado. Era un momento hermoso, era un momento de comunión, era un momento de reconciliación, era un momento de una importancia increíble, esa cena que Yeshua estaba teniendo con ellos. Porque les estaba explicando lo que iba a pasar en el madero. Pero les estaba explicando, pero quería que vieran el fruto final de eso que iba a pasar en el madero allí antes de que padeciera. Esa reconciliación de la que nos habla la palabra de Dios. Que Yeshua vino a reconciliarnos con el Padre. Y Él estaba feliz. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Tener este tiempo, esta Pascua. Mostrarles que he entregado mi vida para que llegue de aquí a mañana en la eternidad un momento como este. Que podamos compartir con mi Padre. Porque lo dice la palabra de Dios. No se había cumplido, se iba a cumplir otra. 16, porque os digo que no la comeré más. Ya no hay necesidad de comerla más. ¿Por qué? Porque se va a cumplir en el reino de Dios. La vida eterna, la salvación, las bodas del Cordero. A eso se está refiriendo. Las bodas del Cordero. Ese es el nuevo pacto en la sangre de Yeshua. No en la sangre de corderos, de animales. Porque como dice Hebreo, y lo vamos a ver ahorita, Hebreos, le hubiera tocado cada día a los sacerdotes venir y seguir mostrando y ofreciendo sacrificios por ellos mismos y por el pueblo. No, estás perfecta. No se debe celebrar más. No debes esperar más. No necesitas esperar más para poder llegar a las bodas del Cordero. Creer en este Pesaj, creer en Yeshua. Aquí estaba con sus discípulos. Hubo uno. Y es mencionado aquí. El cual abrió su corazón al pecado.
Porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y Judas fue atraído y seducido por la codicia, por la maldad. Y no hizo nada al respecto. Solo se dio cuenta después. Y lo único que atinó a hacer fue botar las monedas y ahorcarse. Y ahí en el mismo Lucas nos confirma la palabra de Dios lo que el Eterno quiere hacer y va a hacer con nosotros. Lucas 22, 29. Yo pues os asigno un reino. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. 30. Para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino. Aleluya. Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén. Amén. Esto, si con el favor del Eterno guardamos esa salvación tan grande que Él nos ha dado. No podemos hablar de salvo siempre salvo. No queremos. Hay que combatir contra el pecado hasta la muerte, que no la hemos dado como Yeshua, dice la palabra de Dios. Y lo ratifica Apocalipsis. Las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:6 en adelante. Y oí una voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Elohim Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, la cena que estaba hablando, que decía que se cumplirá y que no la iba a volver a hacer sino hasta cuando se cumpliera en el reino de Dios. Y su esposa se ha preparado su esposa. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Elohim. Bienaventurados los que son llamados a la cena. Ese cumplimiento a esa cena que dijo Yeshua: no la tendré más, sino cuando venga en el reino de mi Padre. Ahí está, las bodas del Cordero. Claros entonces que había que ser celebrada esta Pascua en Yeshua. Dice Hebreos 9:18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, necesitaba morir Yeshua. Porque habiendo anunciado Moshe todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto de Elohim, que Elohim nos ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Eres un vaso del ministerio, claro. No rociado por la sangre de los machos cabríos, no. Rociado estás por la sangre, estamos por la sangre del precioso Cordero. 21. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio.
Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no se hace remisión. 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, las figuras allá a la sombra de las cosas celestiales, fuesen purificadas así. Era necesario, lo dispuso el Eterno. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Mashiach en el santuario hecho de mano, no. Este Pesach no fue en el santuario hecho de manos. Figura del verdadero. Sino que ¿en dónde entró Yeshua? En el cielo directamente ante el Padre. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Mashiach en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Elohim. Y no para ofrecer muchas veces, ya no. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, no. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? ¿Cubrir? No, quitar. Quitar de en medio el pecado. No cubrir ya con la sangre de machos cabríos. Quitar con la sangre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el Cordero perfecto de Pesaj. De tal manera que ahora sí el Padre nos puede mirar si creemos en Yeshua, si nos hemos arrepentido. De tal manera que podemos, el velo se rasgó y podemos tener el camino libre, sin problemas para acercarnos confiadamente. Hermano, no se podía de otra manera. Nuestro Eterno no podía, no puede, nada tiene que ver el pecado con él. Y Yeshua pagó todo, limpió todo. Nos limpió a nosotros, quitó el pecado, quitó. 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Pero qué? En las bodas del Cordero, en la cena, aparecerá, y aparecerá por segunda vez, amén, sin nada que ver con el pecado, sin nada que ver, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Por eso la cena, la Pascua de Yeshua antes de que fuera crucificado. No va a tener nada que ver con el pecado, y con el favor del Eterno nosotros tampoco vamos a tener que ver nada con el pecado. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos ya. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Vamos. Por tanto, teniendo tan grande sumo de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Elohim. Despojémonos ya. ¿Qué estamos esperando?
8:6 de Hebreos. Por ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, y me desentendí de ellos. Ahora, Dios no se va a desentender de ti. Porque parte de lo que Yeshua hizo, y parte de lo que pasó a ser Yeshua después de que resucitó, fue interceder por nosotros, estar pendiente de nosotros. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel hoy, con lo que hizo Yeshua. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio, hoy seré propicio, dice el Señor. Está siendo propicio para ti y para mí. Seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué hiciste? Ya pasó. Deja el pecado. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y por eso repito, y lo repite la palabra de Dios: perfectos, puros, santificados, aceptos, entrada al eterno. Obviamente sin pecado, sin arrepentimiento no va a haber nada. Sin la guía del Ruach, menos, pero no vamos a obtener todas estas bendiciones si no empezamos por el principio. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos. En esa voluntad tú y yo en este momento somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, hecha una vez y para siempre.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre a los santificados. Y esto nos atestigua lo mismo el Ruach HaKodesh, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice y repite el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, ¿de qué nos está hablando la palabra? Santificación, perfección, aceptos, justificados, entrada libre. Entonces, ¿qué? Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, de creer en lo que allá, en la sombra que ya pasó y se hizo y ya fue quitada, y de la levadura del pecado. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, un odre nuevo, nueva masa. No está diciendo masa con levadura, no, está diciendo una nueva masa, sin levadura, como sois, una masa pura. ¿Somos puros? No. Desafortunadamente, todavía nos quedan vestigios de pecado. Y tenemos todavía, como dice la palabra de Dios, aquellas concupiscencias, cada cual es atraído. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y dando a luz todo esto, da el pecado. Pero el Señor ya hizo todo para que tú y yo seamos esa masa pura. Tengo el versículo, tenía aquí, pero dice, baste ya el tiempo pasado para hacer lo que hacíamos en la carne. Primera de Pedro 4:4 y 3. Puesto que Mashiach ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, padezcamos, suframos contra el pecado. Es que claro, hacer el pecado cuesta. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que le resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 3. Baste ya, suficiente, baste ya. El tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ya no más. Andando en lascivias y con concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Baste ya. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el ruaj de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Elohim,
en la justicia y santidad de la verdad. Y ya lo hemos enseñado y dicho aquí. ¿Te cuesta dejar el pecado? ¿Te atrae todavía eso? ¡Clama! ¡Velad y orad! ¡Clama! Señor, quiero seguir pecando, me gusta, me atrae. Señor, te lo digo. Pero tu palabra dice que tú das tanto el querer como el hacer. Y Pablo decía, miserable de mí, que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Ya, Señor, te libró. Yeshua HaMashiach os librará. Ya el Señor nos libró. Solo disponte. No esperemos como Judas, que sustraía de la bolsa sus moneditas y dejó avanzar ese deseo. Y miren lo que terminó: vendiendo al maestro. Y no solo eso, ahorcándose y perdiendo la vida eterna. Ese es el Pesaj que Dios quiere que hoy recordemos, conmemoremos. Nos amamos. Estamos limpios. No me corresponde juzgar a mí. Gracias, Kaeli. A mí no me corresponde juzgar ni, dice el Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que mides serás medido. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Yeshua, Adón Yeshua, precioso Cordero. Por todo lo que hiciste a pesar de no querer, de clamar pasar esa copa. Pero por amor fuiste hasta el final, hasta que fuera consumado. Consumado es. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias porque también entregaste lo mejor de ti, tu Hijo unigénito. Te costó también entregar a tu Hijo y verlo escupido, maltratado, envilecido, muerto y muerte de cruz. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos a vivir Pesaj, Señor, a conmemorarlo, sí, pero a vivirlo, Señor. Tú sabes que soy débil, Señor, somos débiles, pero todo lo podemos en ti, Yeshua, que nos fortalece, Señor. Clamamos, sigo clamando ese querer y ese hacer, Señor.
Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Pero de pie, por favor. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu milkona min benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten Torah. Todos. Bendito seas tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, quien nos diste la Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos concediste las escrituras de verdad y la revelación de ellas por medio de tu Ruach HaKodesh. Vamos a orar por nuestro país Colombia, por Israel y por nuestra congregación. Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, recibe con tu misericordia nuestra oración por nuestro país y su gobierno. Derrama tu bendición sobre este país y sobre todos los que ejercen autoridad con justicia y rectitud. Inspíranos con el espíritu de tu ley y de tu justicia, para que imperen siempre en nuestro país shalom, quietud, felicidad y libertad. Oh Elohim, en el nombre de tu Hijo, nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Elohim de toda la humanidad, que concede tu inspiración a todos los habitantes de nuestro país, implanta el amor,
la fraternidad, shalom y la armonía entre los diversos credos de este país. Desarraiga del corazón de los hombres el odio, la violencia y la envidia. Cumple los deseos de los nobles hijos de este país que trabajan por la grandeza de la nación. Sea tu voluntad que reine la paz y la armonía entre todos los pueblos de la tierra, y que se cumpla la visión de tus profetas que dijeron: no alzará la espada nación contra otra, ni se ejercitará más para la guerra. Pues así está dicho, porque todos ellos le conocerán, los pequeños y los grandes, en el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Bendición por nuestro pueblo Israel. Padre nuestro que estás en los cielos, protector y redentor de Israel, bendice al Estado de Israel, ampáralo bajo la protección de tu amor, extiende sobre él la azúcar de tu shalom, envía tu luz y tu verdad a sus dirigentes y ministros y asesores, y guíalos con tu buen consejo. Recuerda a toda la casa de Israel en todos los países de tu dispersión, y que todo tu pueblo, bendito eterno, pueda reconocer y recibir a nuestro don Yeshua HaMashiach como el Señor y Salvador. Aun cuando los desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai, tu Elohim, y de allá te tomará y te hará volver a Adonai, tu Elohim, a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Beshen Yeshua HaMashiach. Bendición por nuestra hermosa congregación Shekinah, nuestros amados pastores, Marco Antonio López y Martica. Que el Eterno que bendijo a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, Moshe, Aarón y David y Shlomo, que Él bendiga a toda la Keilah, tanto a grandes como a pequeños, a ellos, a sus esposas, hijos y discípulos, así como a todo lo que poseen, que el Rey del Universo los bendiga, les otorgue mérito, escuche sus oraciones y los libre y salve de todo daño. El Eterno sea vuestra ayuda y vuestro escudo, extienda sobre vosotros el abrigo protector de su shalom, que implante entre vosotros el amor fraternal, shalom y la amistad, que el Eterno haga realidad todo lo que está escrito. El Eterno, el Elohim de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y les bendiga tal como Él los ha prometido. Que así sea vuestra voluntad. Amén. Vamos a recibir la bendición anónica. Entonces el Eterno habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel y les diréis: Yevarejeja Adonai Beishmereja. Que el Señor te bendiga y te guarde. Yair Adonai Panafeleja Vijuneja. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Isa Adonai Palaveleja Beyaseleja Shalom. El Eterno hace sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén. Vamos a hacer la oración por los diezmos y las ofrendas. Deuteronomio 8. Cuídate de no olvidarte de Adonai tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Adonai tu Elohim, que te sacó de tierra de Misraim, de casa de servidumbre. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
sino acuérdate de Adonai tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Levítico 27:30. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es de Adonai. Es cosa consagrada a Adonai. Malaquías 3:10-11. Trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme a prueba ahora en esto, dice Adonai de los ejércitos, si no os abrirá las ventanas del cielo y derramará para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderá al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Adonai de los ejércitos. Proverbios 3:9-10. Honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Todos. Bendito seas tú, oh Adonai, Elohim de Israel, nuestro Padre. Desde el siglo y hasta el siglo, tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Adonai, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. En pantalla está el número de cuenta donde usted puede hacer la consignación de los diezmos y las ofrendas, e igualmente el número de WhatsApp para que pueda compartirnos la transferencia. Igualmente esta tarde lo vamos a disponer el alfolí para que usted también traiga los diezmos de manera física. Entonces, en pantalla la cuenta de ahorros de la vivienda, el número de WhatsApp donde usted debe reportar el soporte, e igualmente esta tarde puede traer sus diezmos y las ofrendas al alfolí. Oh Adonai, Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom. Un gran saludo para todas las personas que están viendo esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Si es la primera vez que visitas este canal, te damos la bienvenida. Acompáñanos y suscríbete para estar orando por ti y por los tuyos. Si ya nos has visitado y aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. El día de hoy, el Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios, nos ha hablado y esperamos que también haya llegado a tu corazón. Por eso sabemos que es importante para ti conocer más acerca de nosotros. Aquí te contamos. Nuestra Keilah, congregación, basa sus enseñanzas en las raíces hebreas. Procuramos siempre la dirección del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y reconocemos que Yeshua, Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Tenemos más de 35 años trabajando con familias, llevándolas a los pies de Yeshua, restaurando hogares y enseñándoles cómo vivir en santidad. Creemos en el Eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en Yeshua, Jesús, nuestro Salvador y Señor, y en el Ruach HaKodesh, nuestro guía y consolador. Nuestra fe y creencias están basadas en la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin lugar a dudas, podemos ofrecerte en nuestra congregación un lugar especial para ti y tu familia. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad, donde recibirás orientación espiritual y herramientas basadas en las enseñanzas bíblicas que te ayuden a vivir con integridad en los caminos de nuestro Elohim, nuestro eterno Dios. Finalmente, si tienes alguna pregunta sobre la enseñanza que acabas de ver, o si deseas visitarnos en nuestra sede, nos puedes contactar al donde te estaremos respondiendo lo más pronto posible. Que el Eterno, Dios de amor,
continúe bendiciendo en gran manera tu vida.